Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Queridos amigos, un gusto una vez más poder compartir en este momento la palabra de Dios, algo que siempre nos va a servir para alimentar nuestra vida, fortalecer siempre nuestra alma. Sean bienvenidos a esta reflexión de la palabra del Señor. Queremos compartir con ustedes un tema muy importante sobre el perdón. Y es que a veces nosotros lo referimos al perdón solamente a las cuestiones, puede ser morales o religiosas, pero en las últimas décadas, sobre todo la ciencia, los psicólogos se han dedicado a estudiar mucho, a profundo, sobre el tema del perdón y han existido muchos estudios en los cuales se dice que también es necesario dentro de la persona la terapia del perdón, porque a través de ello también ayuda a mejorar el sistema inmunológico, el sistema circulatorio y también levanta las defensas de nuestro organismo, algo que hace falta en estos días. Así que el tema del perdón no lo podemos nosotros solamente dedicar o solamente lo podemos poner en el asunto de religioso o la situación ética o moral, sino es necesario dentro de nuestra vida. Pero para entender la importancia, la profundidad, el alcance y los beneficios del perdón, pues nosotros tenemos que remitirnos al libro sagrado, tenemos que buscar dentro de la sabiduría divina qué es lo que dice Dios acerca del perdón, porque no existe otro documento, no existe otro argumento en el cual nosotros podamos tener una explicación más detallada y algo bien específico en cuanto tiene que ver con el perdón. Así que vamos a ver qué dice la Biblia, sobre todo Jesucristo, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, en el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, el capítulo 18, y vamos a leer los versículos desde el 23 en adelante, porque aquí ya se aclara con una parábola, es decir, con una figura, para poder entender cuál es realmente la profundidad y los beneficios del perdón. La palabra de Dios dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 denarios. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado
le suplicaba diciendo, Señor, ten misericordia, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué forma de explicar a nuestro Señor Jesucristo, qué manera de detallar y de figurar esta situación sobre el perdón. Y al referir esta parábola que habla de tres personajes, un prestamista o un señor que le había dado a sus siervos, ¿no?, cierta cantidad de dinero, pero no habían podido pagar, y también el otro que le debía a otro, también a su compañero, cierta cantidad. Para poder entender un poco lo que se trata de referir, debemos nosotros considerar que esta situación es netamente, se tiene que empezar conociendo cuál era la cultura israelita, cuál era la cultura de los judíos en aquel tiempo, cuáles eran las costumbres en el tiempo que Jesús vivió, porque de esa forma podemos entender realmente lo que quiere decir la parábola. Primero dice que un señor le debía, ¿no? Un señor le tenía que pagar a su patrón, a su jefe, cierta cantidad de dinero. Cuando habla de 10,000 talentos, pues nosotros no nos podemos imaginar qué cantidad de dinero sería poniéndola a la actual, pero sí podemos hacer referencia a que cada talento tenía un valor de 6,000 denarios y los denarios un denario equivalía al trabajo de un jornal. Entonces ya nos podemos imaginar la cantidad de dinero que le debía. Y por esa cantidad de dinero no podía pagar él. Y la costumbre era de que si no podía pagar, tenía que él darse de su trabajo, venderse él mismo. Y si no alcanzaba, tenía que también vender a su mujer y también a sus hijos. Una cosa que nosotros no podemos explicar en el día de hoy, pero sí podemos darnos cuenta de la cantidad de dinero que debía este hombre. Mucho, mucho dinero, millones de dólares, y los podemos nosotros actualizar a nuestro tiempo. Y esto es lo que pasó. Él en esa necesidad, en esa desesperación, en esa angustia, fue y le rogó. Le pidió que le perdonase toda la deuda, a cual su jefe, su patrón, su señor, accedió y le perdonó la deuda. ¿Cuál sería la reacción? ¿Cuál sería nuestra reacción si fuera el caso? Si nosotros estuviéramos en ese lugar, pues de felicidad, de contentamiento, de alegría, estuviéramos realmente felices porque algo ocurrió en nuestras vidas. Nosotros ya estábamos esclavos de por vida y nuestra familia, sin embargo, hubo un beneficio, hubo una ayuda, hubo un favor, hubo una misericordia, una paciencia, hubo un amor de una persona y le perdonó todo, toda la deuda. Qué contento, qué feliz hubiera salido. Pero miren lo que nos enseña, y aquí es algo que nosotros también nos podemos esperar para reflexionar, o podemos hacer una pausa para reflexionar. Él dice que saliendo de aquel lugar se encontró con su compañero que le debía solamente 100 denarios, una cantidad muy irrisoria, muy pequeña, una cantidad bien disminuida en comparación con lo que él le debía a su Señor. ¿Y sabe qué es lo que nos relata Jesucristo para hacernos entender?
que realmente no quiso perdonar. No le quiso perdonar, dice que lo presionaba, lo ahogaba, y no solamente eso, sino buscó la forma de que le pague todo el dinero, hasta llevarlo a la cárcel, hasta que lo pague todo. Uno podría mirar de afuera y darse cuenta de ese cuadro, ese drama, y realmente podernos poner de acuerdo y decir, mire, qué injusto que fue ese hombre. Le perdonaron millones y él no puede perdonar a veces, tal vez decenas. Y esta realidad la pone Jesucristo en este contexto para decirles de que nosotros también tenemos deudas. Y esa deuda es comparada con lo que es la ofensa. Y esa ofensa es también cuando nos hacen daño y por ende tenemos que perdonar. Así como nos han perdonado a nosotros, nosotros también tenemos que perdonar. ¿Y qué podemos decir del perdón? La mayoría de la gente lo minimiza. La mayoría de la gente no le da mucha importancia y hasta a veces no quieren hablar del tema, diciendo, no, que te perdone Dios. No, pues el perdón, te perdono pero no olvido. Y a veces dicen, no, no pasa nada, tranquilo nomás. No es cierto, querido amigo, querida amiga. Cuando nos ofenden hay una herida muy grave, hay un dolor profundo, hay algo que está pasando en nuestra alma que lo llevamos a cuestas. Y son ofensas tras ofensas, son cargas tras cargas que estamos todos los días llevándola a nuestro hogar, a nuestra familia, al trabajo, en nuestra vida. Y ¿sabe qué? Le doy una noticia todavía, que puede ser de que una de nuestras enfermedades sea por falta de perdón. Y ya encontramos aquí que Dios nos dice que debemos nosotros perdonar. ¿Y por qué no perdonamos? Porque no hemos entendido que el perdón significa ceder, liberar, dejar, soltar, dejar ir, cancelar. Tenemos que hacerlo nosotros, por nuestro propio bien, por nuestra propia salud mental, espiritual, física. Tenemos que perdonar, conceder el perdón. Nosotros lo minimizamos diciendo el tiempo lo perdona todo. A veces también la gente cuando hace algún daño, una ofensa, simplemente dicen, lo siento, discúlpame, no lo volveré a hacer. Y hay muchísimas palabras que no ayudan en nada a realmente beneficiarse del perdón. El perdón es una decisión, empecemos por allí. El perdón es una decisión. Y como decía, significa que usted va a ceder, va a liberar, va a soltar, va a cancelar. Y lo compara justamente Jesús como una deuda. Mi pregunta es, ¿qué hace usted cuando no paga un servicio básico? Se va acumulando hasta que un momento le cortan el servicio, ¿verdad? ¿Qué hace si usted no paga la deuda que adquirió en el banco? Con el paso del tiempo va aumentando intereses, capital, a tal punto que usted ya no puede pagar más. Pero no es que solamente ya no puede pagar, sino que el banco le puede demandar a usted por no pago, ¿no? Por deudor. Y así pueden pasar muchas cosas en nuestra vida física, así también pasa en nuestra vida espiritual. ¿Qué pasa si nosotros no perdonamos? Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. ¿Qué debemos hacer entonces para considerar? Primero, que el perdón es beneficioso. Primero, todos tenemos deudas. Todos tenemos deudas. Y no estoy hablando solamente de la deuda del banco, de la deuda de las pensiones, de la deuda de alimentos, de la deuda de tantas cosas físicas. No, estamos hablando de cosas emocionales, espirituales. Todos tenemos deudas. Porque todos ofendemos. Y la misma Biblia dice, Santiago nos dice, si alguien no ofende en algo, dice, este es un hombre varón perfecto, sobre todo en cuestión de la lengua. ¿Quién de nosotros no hemos insultado, no hemos criticado, no hemos juzgado, no hemos hecho daño, hemos tal vez tomado un nombre de blasfemia? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estamos exentos de guardar nuestra lengua, de no haber hecho daño a las personas, de no habernos enojado en ningún momento, peor, insultado a alguien? Creo que todos podríamos decir a una sola voz, hemos fallado.
Y que se diga también con las acciones. ¿Cuántos de nosotros también hemos ofendido, hemos dañado de alguna u otra manera a nuestro prójimo? Entonces significa que todos estamos con deuda con Dios y con deuda con la sociedad, con deuda con mi familia, con mi esposa, con mi hermano, con mi amigo, con mi compañero, todos. Nadie puede decir que es perfecto y que no ha ofendido ni de palabra, y no se diga los pensamientos, y no se diga las acciones. Todos hemos fallado de alguna manera. ¿Tenemos deudas? ¿Está de acuerdo usted conmigo? Entonces, esas deudas se están acumulando. Igual que le pasó a este primer hombre que le debió. Ya está mucha las deudas, ya es impagable la deuda. Y si usted se pone a pensar cuántas cosas hizo daño a las personas y también cuántas cosas le han hecho, pero más de nosotros, porque todos, en primer punto, estamos viendo que todos tenemos deudas. Y como le dije anteriormente, ¿qué pasa si no pagamos? Pues van a existir demandas, juicios, aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa si nosotros también no vamos y pedimos perdón? Asimismo, estas cuestiones se van a ir acumulando. Las deudas a veces no nos dejan dormir, ¿verdad? Así también los malos recuerdos, las cosas que se hizo, no nos dejan dormir. Todos tenemos la capacidad para perdonar, solo hace falta conocer qué es lo que significa pedir perdón y también perdonar. Y miren lo que pasó con este hombre. Una vez que ya le concede el perdón, pudiera él también tranquilamente pensar, si ya me salvaron de esta deuda tan grande que no podía pagar, ¿por qué no puedo también yo perdonar a mi hermano? Pero no, no pasó eso. Él debía mucha plata, pero él no quiso, también él no quiso perdonarle esa deuda pequeña. Y dice que lo presionaba, lo ahogaba. Eso es algo que tiene que ver con nosotros mismos. Miren que la falta de perdón es ahogar a la persona, es atraparla a la persona, es estarla presionando a la persona, no físicamente, emocionalmente. Por eso tenemos que soltar, tenemos que perdonar, tenemos que dejar ir, tenemos que cancelar las deudas, tenemos que dejar libre a la persona. El resentimiento, hay una frase que dice, el resentimiento es un veneno. El odio, la venganza destruye nuestra alma. Eso nos está a nosotros aniquilando cada vez y cada vez. Y nosotros estamos con ese dolor. ¿Debemos entonces perdonar a las personas? Sí, porque Dios también nos ha perdonado y porque también nosotros hemos ofendido y porque hemos hecho daño. ¿Cuál es la razón, la manera por la que usted no perdona? ¿Por qué usted no perdona? Es que usted no sabe realmente el dolor que me causó la persona. Usted no conoce la traición que me hizo, no conoce el daño, los golpes, las palabras que he recibido. No conozco, pero sí conozco una persona que nos ha perdonado mucho más a nosotros. Y sí conozco también personas que han hecho más daño del que han recibido. Entonces sí es necesario tomar en cuenta de que así como Dios nos ha perdonado, en este caso, así como fue perdonado este siervo, así también nosotros debemos perdonar. Y si no lo hacemos, es el perjuicio nuestro. Si usted es un buen creyente, conocedor de la Biblia y conoce también la frase, la oración mundialmente famosa, conocida como el Padre Nuestro, ahí usted me va a dar la razón, quizá se lo sabe de memoria. Y en el capítulo 6 mismo de este libro o este evangelio, según San Mateo, nos dice que si ustedes, ya después de decir todo el Padre Nuestro, como Jesús enseña a orar, que vayamos a orar y digamos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y la mayoría se lo sabe de memoria, pero no quiere reconocer la práctica del último versículo de esta frase o de esta oración, donde dice, porque si no perdonan a los hombres sus ofensas, Dios tampoco va a perdonar a ustedes sus ofensas. Mas si perdonan a los hombres sus ofensas, Dios les perdonará a ustedes. Aquí hay una fórmula hecha por Dios, dirigida por el Señor y está también enfocada para nosotros. Dios conoce que nosotros
retenemos el perdón. Y por eso nos dice claramente, si tú no perdonas las ofensas de los demás, Dios tampoco no nos va a perdonar. Y hablando así de esa forma humana, yo quisiera que Dios me perdone, usted también. Entonces, ¿por qué no cumplimos la fórmula? Perdono a mi hermano, perdono a las ofensas y Dios me perdona. Pero si usted no perdona, retiene el perdón, Dios tampoco no nos va a perdonar. Así nos dice. Y qué difícil, ¿no es cierto?, es poder entender, pero qué fácil es practicar cuando se ha comprendido. Entonces no lo hacemos por las personas. Yo no voy a perdonar cuando siento, yo no voy a perdonar con condiciones, yo no voy a perdonar a veces con alternativas, yo voy a perdonar de corazón. Es decir, lo suelto, lo dejo, bendigo a la persona. No le tengo venganza, no le tengo odio, porque yo sé que eso destruye mi corazón. Yo decido perdonar. Esa es la clave y ese es también lo necesario. Usted y yo decidimos hoy mismo cancelar esa deuda con aquella persona. Me ofendió, le perdono. Y si yo ofendí, voy a pedir perdón también. Aquí entonces ya sale. Si usted no lo hace, dice que va a venir la persona y va a tomar nuevamente cuentas. Yo te perdoné tantas cosas, ¿por qué tú no perdonas esto? ¿Qué relación o qué, como decíamos, fórmula más sencilla de entender, pero qué difícil a veces por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, por nuestro egoísmo, por nuestra maldad, por el odio, por la venganza, por el sentimiento, se nos hace difícil conceder a los demás el perdón. Pero no es como decía cualquier perdón. A veces dicen, te perdono, pero no olvido, te perdono, pero no me vuelves a hacer. No, aquí estamos hablando de que Dios nos perdona completamente todos nuestros pecados y nosotros acudimos a Él y le rogamos y le pedimos. Asimismo, nosotros también tenemos que perdonar, no con condición, no con a veces también con un poco de flexibilidad o con alguna forma de negociación. No, el perdón es perdón. Y usted, le invito a que haga usted este ejercicio en este mismo momento para que vea, para que sienta, para que experimente lo que es realmente la paz del perdón de Dios y el perdón también concede a los demás. Cuando usted vaya al momento de recordar la persona que le ofendió, simplemente en su mente y también si tiene la oportunidad, si fue a su pareja, a su esposo, a su esposa, si fue a los hijos, usted tiene que ir con una decisión, determinación, con una convicción de decir perdóname por lo que te hice. Y también tiene que usted conceder el perdón, decir te perdono por lo que me hiciste. Cuando hacemos nosotros esta situación, cuando comenzamos a caminar bajo este principio de la palabra de Dios, nuestras vidas comienzan a tener otro cambio. Le invito para que usted practique la palabra de Dios a través de conceder el perdón, tomando en cuenta esta parábola de los dos deudores. ¿Quiere seguir usted como está? ¿Quiere seguir con ese dolor a cuestas, con esa herida, caminando por la vida? ¿O quiere sanar esa herida y quiere dejar ese peso? Está en su decisión. Perdone a los demás porque también Dios le ha perdonado. Como conclusión podemos decir que el perdón nos libera de la cárcel y también nos permite cambiar nuestra vida y tener otra perspectiva a la vida. Nos permite acercarnos más a Dios y también tener mejores relaciones con los demás. Prácticamente es un acto de obediencia. Es un acto de obediencia. Así que en esta mañana, en este tiempo, le pido a usted que haga esta oración conmigo. Le voy a dar un modelo de oración para que usted en su casa también lo pueda practicar con los demás. Y la ventaja que como queda grabado esta transmisión, usted lo puede volver a escuchar. Vamos entonces a orar, vamos a hablar con Dios, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener la decisión de perdonar a quienes nos han ofendido. Padre celestial, Padre eterno, te damos las gracias porque en ti encontramos toda fuente de sabiduría y amor.
Y así como tú nos has perdonado de todos nuestros pecados, así como tú has quitado de nuestra vida todo lo malo y nos has cancelado la deuda que teníamos contigo al ofenderte todos los días, a ser malagradecidos, a ser a veces también egoístas o orgullosos, te pedimos perdón. Y también queremos conceder el perdón, queremos perdonar a quienes nos ofendieron, a quienes nos hicieron daño, a quienes mintieron, nos traicionaron. Los perdonamos porque tú ya nos perdonaste también de todos nuestros males. ¿Quiénes somos nosotros para no conceder también el perdón a los demás? Así que libre y voluntariamente, conscientemente, concedo el perdón a quienes me han hecho daño. Y en este momento usted puede poner el nombre de la persona si recuerda y puede decir perdono a tal persona y me libero y cedo y lo suelto y lo bendigo, que le vaya bien. Todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si usted hizo esta práctica, espero de que haya en su corazón paz. Y si usted necesita más información, más ayuda, no duden en contactarse con nosotros, pues estamos dispuestos para guiarlo en un camino espiritual del cual usted nunca más se va a arrepentir. Así que la invitación está para que nos acompañe también en los días domingos a partir de las 10 de la mañana en la reunión dominical que tenemos a las 10 de la mañana en la Iglesia Cristiana Nueva Vida. De mi parte, muchas gracias. Que Dios le bendiga rica y abundantemente.